Entonces, hermanos, vamos a continuar con este pasaje y ahora vamos a ver la conexión, que es el capítulo 7, versículo 7 en adelante, ¿no? Y dice, ¿qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y sigue el pasaje hablando acerca del conocimiento de la ley sobre el pecado. Ahora, retrocediendo a lo que es la ley de Moisés, a lo que es la ley en sí, la ley mosaica. Entonces, este pasaje nos quiere enseñar, y conectando con el pasaje anterior, que la ley, o sea, que en sí el judío, entonces, como dije, ¿no? Conocía, ¿no? Conocía, ¿no? Que el pecado es algo interno y no solamente algo externo. Porque acá en el capítulo 7 nos habla de la codicia, que en el griego es concupiscencia, o sea, deseo siempre por lo prohibido de hacer lo malo. Entonces, la ley, de alguna manera, la ley de Moisés reconocía como pecados, ¿no? El pecado, algo, como pecado, algo interno, ¿no? Algo que sin la ley se desconocía. Por ejemplo, no codiciarás, ¿no? Con la ley el hombre se comienza a dar cuenta de que el hombre ama la codicia, le gusta la codicia, quiere codiciar, le gusta, ¿no? Amontonar riquezas materiales, ¿no? El hombre se da cuenta que, ¿no? Ama ese pecado. Entonces, su conciencia es removida, ya la conciencia juega acá un papel muy importante, ¿no? Entonces, el hombre comienza, la conciencia comienza a jugar su papel y entonces se comienza a definir lo que es ya el pecado, ¿no? El hombre a la codicia, sabe que la codicia ya es movida por la conciencia, el hombre sabe que la codicia ya es algo contrario a la voluntad de Dios. Sin la ley, el hombre no, pues la codicia, no, para mí no sabía, y no tenía la intención y no conocía la voluntad de Dios porque Dios no me había revelado nada, pues. Pero ahora con la ley ya defino, pues, qué es el pecado, ¿no? La conciencia juega su papel aquí, muy importante, ¿no? Comienza a trabajar en el hombre, ¿no? Sembrando temor, castigo, culpa, como le dije, ¿no? Muestra la ira de Dios, entonces la ira de un Dios, ¿no? Y eso hasta los incas, hasta los ancestros sabían eso, ¿no? Los aztecas, los mayas sabían, ¿no? Y a un Dios no determinado me va a juzgar, me va a lanzar un rayo, un trueno, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, la ley, ¿qué declaraba la ley? Amarás a tu prójimo. Pero el hombre, con la concupiscencia, el deseo prohibido en el hombre, ¿qué hace? El hombre ama pues odiar a su prójimo, la venganza, el revanchismo, ama pues, ¿no? Siempre guardar rencor, el remordimiento, el deseo de hacerlo, el desearlo mal, odiar. El hombre ama, el hombre impío siempre ama eso. Entonces con la conciencia como jugando su papel, entonces el hombre comienza a definir que el odio es pecado, pues. El hombre ya sabe que el odio es pecado. Antes no, antes tenía que matarlo, que ahorcarlo, que cometer un acto, pero ahora no. Ahora ya sé que el odio es pecado, ahora ya sé que la codicia es pecado, que amontonar riquezas, porque la ley prohibía ahora, prohibía amontonar demasiadas riquezas, ¿no? El hombre se comienza a dar cuenta que la avaricia es pecado, que la codicia es pecado, que el odio es pecado, ¿no? Sin la ley, el pecado estaba muerto. Sin la ley yo no conocía la voluntad de Dios. Mi conciencia, como dije, no era removida, ¿no? Entonces la ley prohibía tener demasiadas mujeres, poner muchas mujeres. Pero yo amo pues la codicia, yo amo pues la lascivia. Entonces el hombre comienza a definir lo que es el pecado de la lascivia. Comienza a definir como algo interno, como algo interior, ¿no? Porque la ley prohibía. Y ahora la ley prohibía, ¿cierto? Prohibía, ¿no? Entonces, el hombre comienza a definir lo que es ya el pecado, ¿no? Pero el hombre antes de la ley sí tenía conocimiento del pecado. Ahora que no, el hombre antes de la ley sí tenía. ¿Por qué? Porque la imagen de Dios de Adán todavía estaba en el hombre. Pero por el pecado que distorsiona, ¿no? El conocimiento, distorsiona la imagen de Dios, el conocimiento de Dios era muy mínimo. Y a medida que el hombre se iba degradando, el conocimiento iba siendo menos.
pero el hombre sí sabía, sí tenía conocimiento algo de Dios, pero la ley lo va a hacer más evidente, la voluntad de Dios, ¿no? De manera que la conciencia ahora comienza a jugar un papel muy importante, muy importante. Se comienza a definir ya lo que es el pecado, el pecado, entonces, como les digo, entonces, y por el juicio de Dios, ¿no? El castigo de Dios comienza a hacerse más latente en los seres humanos, en los hombres, ¿no? A medida que el hombre conocía más la ley, el juicio de Dios, ¿no? Y Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, lo que él hizo simplemente es reconocer la intención de la ley, que siempre, la intención de la ley, ¿no? Que siempre que siempre había sido en todo el Antiguo Testamento, ¿no? Porque la ley de Dios, lo que siempre había sido la intención de la ley, ¿no? Y lo que llevó a muchos hombres a reconocer su incapacidad de salvarse y buscar remedio en Dios, ¿no? Pero los fariseos, ¿no? Ocultaban esto, ¿no? Y porque ellos no les convenía, ¿no? Ellos siempre querían hacerse los bonachones, los buenos, y pues no querían verse como los canallas, como los malhechores, como los criminales. Entonces ocultaban esta verdad, ¿no? Pero los fariseos en sí, ellos sí sabían que, ¿no? Lo que era el pecado y lo que el pecado era interno, ¿no? Gracias a Dios que nosotros por la palabra de Dios conocemos y definimos lo que es el pecado. Los gentiles no. Entonces, Jesucristo revela la intención de lo que siempre había sido la ley, hacer que el pecado sobreabunde, hacer que el pecado sea más propagado en el hombre por medio del conocimiento interno ahora del pecado, y de esta manera conducir al hombre a la salvación de su alma, ¿no? Conducir a la salvación de su alma, ¿no?